Pienso que lo importante es que el Brasil en los últimos años reconoció que existe racismo. Esta existencia, la existencia de racismo es un fato. Y claro que los programas existentes, los programas, por ejemplo, de cotas para los empleos públicos o empleos privados o para las universidades, sí, esos son programas que en muchos momentos se suscitaron críticas. Yo, por ejemplo, soy a favor. Yo pienso que la población negra brasileña tiene que tener apoyo para poder participar. Cuando miramos, por ejemplo, cuando hacemos una investigación sobre las empresas étnicas o empresas que son dirigidas por negros, verificamos que son empresas muy chicas, que no tienen importancia ninguna en la economía nacional. Por eso los negros no están en los cargos, en cargos de tanto de las grandes empresas, de la Federación de Comercio, de Federación de Industrias o Asociación Comercial, pero los negros también no están en las estructuras de gobierno, en los puntos decisorios. Por eso las decisiones que son tomadas en Brasil no son decisiones que se trabaja conjuntamente con una visión de esta población marginalizada. Tenemos un esfuerzo para solucionarnos eso. Hay varios programas. En el Ministerio de Cultura tenemos la Fundación Palmares, que es inclusive parcera de Fundación Aqua, y tiene muchos programas. Pero pienso que es muy simbólico cuando tuvo un encuentro con escritores y poetas africanos. Estuve presente en un encuentro con escritores y poetas brasileños. Los africanos decían, mira, no entendemos por qué los escritores negros brasileños hablan tanto sobre el negro, sobre el racismo, porque en África nosotros estamos hablando de temas universales, estamos hablando de amor, por ejemplo. Pero el negro brasileño le respondió que racismo en Brasil es un tema actual. Las marcas de la cultura brasileña, la cultura brasileña que tiene marca de los negros, está en toda parte, pero muchas veces no es reconocida. La mayoría de los jóvenes que son asesinados en las comunidades o por la policía, la mayoría, 80%, son jóvenes negros. Hay un verdadero exterminio de la juventud negra en Brasil. El racismo brasileño sí existe, los programas existen, pero ainda hicimos muy poco. Tenemos una deuda muy grande con los negros brasileños. Tenemos que favorecer su religiosidad específica, los terreiros, las santerías de candomblé y de umbanda, que son sus tradiciones. Tenemos que favorecer la moda étnica para que las mujeres brasileñas puedan usar peneados y vestimentas de acuerdo con aquellos que identifican su grupo étnico. No, tenemos que hacer eso. Cuando entramos en un centro comercial, esto no hay, ¿sí? La moda brasileña, o cuando pegamos una Vogue o una Marie Claire brasileña, parece que Brasil só tiene europeos, ¿entiendes? En su mayor parte. Tenemos que favorecer los proyectos que envolven el teatro negro, el bailado negro, la música negra. Tenemos que favorecer las estructuras de los palenques que tenemos en centros urbanos en el campo. Yo pienso que el trabajo que tenemos por venir, ¿sí? Porvenir, es un trabajo ainda muy duro, pero él ya inició-se. Tenemos grandes líderes negros que dedicaron su vida a eso. Yo quiero citar acá un nombre de un hombre que yo tuve honor de me llamar amigo de él, ¿sí?
que es Abdias do Nascimento. Él fue casado con la actriz Lea García. Con Lea García yo trabajé 4 años en el Conselho de Estado de Cultura Conselho de Cultura de Departamento de Rio de Janeiro. Y con Abdias tuve muchos diálogos y muchos eventos, trabajos en conjunto, ¿sí? Participaciones en conjunto. Abdias fue el primer negro que subió al palco, a la escena del principal teatro de Brasil. ¿Sí? Pero también Abdias, por su lucha, fue el primer senador negro de la historia de Brasil. Pero también sufrió mucho y tuvo que ser exilado cuando tuvimos el golpe civil y militar de 64. El golpe no fue solamente de militares, había muchos economistas y políticos civiles que apoyaron la agresión a la Constitución brasileña. Abdias do Nascimento tuvo que salir y pasar largos años en la Europa, cuando también ha hecho muchos viajes por los países africanos. Abdias es un símbolo de un hombre que realizó muchas políticas afirmativas, pero él deja como herencia su capacidad de lucha, su creatividad y su visión de que no se puede contentarse con nadie, que ainda se fue hecho mucho poco por la población negra de Brasil. Yo pienso que este es un problema de todos los países en desarrollo. Yo prefiero hablar país en subdesenvolvimiento. Países subdesenvolvidos. No tenemos ciclos económicos completos. Tenemos estructuras muy fragmentadas. Ocurre que para obtener la posibilidad de realización del Mundial de Fútbol o de las Olimpiadas, ¿sí? En Brasil, tuvimos que firmar un acuerdo con la FIFA y con el Comité Olímpico Internacional cuando creamos un régimen diferenciado de contrataciones. Este régimen, ¿sí? ¿Se habla español? Régimen diferenciado para las contrataciones para la realización de productos y de servicios. ¿Por qué? Los territorios donde se van a realizar los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol serán territorios administrados por la FIFA y por el Comité Olímpico Internacional. Este régimen, este régimen diferenciado es una cuestión muy seria, porque era necesario, porque si obedeciésemos todas las leyes brasileñas, no teríamos cómo hacer las reformas de los estadios de fútbol, ¿sí? Por cuenta de la burocracia, por cuenta de las licitaciones, y por cuenta de las auditorías del poder público. Entonces se creó este régimen y estos territorios fueron tratados como territorios de interés para estas grandes organizaciones. Tuvimos un trabajo muy interesante en las cámaras de diputados que hicieron con que esta diferenciación en contratación fue para también la área de educación y para el sistema de salud, para poder potencializar. Entonces, yo pienso que el problema es que dentro de este régimen diferenciado de contratación, estaban grandes empresas, interés de grandes empresas como Coca-Cola, McDonald's y otras más. Y claro que para ellas, a lo largo de los kilómetros acerca de los estadios, donde vamos a tener el Mundial, son territorios de interés comercial de la FIFA. Y las baianas de acarajés no podrían estar allá.
Y pienso que fue muy significativa la lucha de Rita Santos, para poder reverter esta situación. Cuando prohibidas, ellas lucharon y consiguieron sus derechos de comercializar acarajés durante las confederaciones, ¿sí? El campeonato de las confederaciones. Ahora, ella tiene una opinión que podría se pensar en crear un régimen diferenciado de contrataciones de servicios para las baianas de acarajé. Y pienso que esto nada más do que justo. ¿Sí? Por eso yo pienso que ellas están muy en la actualidad. Por eso digo que la cultura ¿sí? No puede, siempre evolúe. La lucha de la cultura brasileña frente a los beneficios que el Mundial, el Comité Olímpico recibió, ¿sí? Tenemos una agenda de trabajo muy grande, porque no tenemos estos beneficios que estos organismos internacionales tienen. Pero tenemos que aprovechar la oportunidad y trabajar duro para poder traer para nuestro campo, el campo de la economía de cultura, esta posibilidad de construir un régimen diferenciado de contrataciones para la economía de cultura de Brasil.